Queridos alumnos, nuevamente saludándoles por esta vía, vamos a continuar dentro de nuestra presentación, de nuestra materia, de los modelos educativos. Ahora vamos a hablar exactamente sobre la concreción de esos modelos hacia el aula, es decir, cuáles serán los procesos prácticos de la enseñanza-aprendizaje ya en una forma muy determinada de lo que debe de generarse en la cuestión del aula. Hemos hecho una relación histórica de los modelos pedagógicos establecidos en México y hemos llegado hasta la nueva escuela mexicana, que tendrá su aplicación, según esto, hacia el año del 2021. ¿Cómo poder establecer ese modelo o los modelos educativos y su concreción en el aula? Bueno, podríamos hablar de ciertos antecedentes, elementos que en un momento determinado los teóricos de la educación han establecido como propios precisamente para llegar al aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje se produce cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas que surgen de actividades que habitualmente desarrollamos. El pensamiento se constituye como un instrumento destinado a resolver problemas y el conocimiento es la acumulación de saberes que genera exactamente la posibilidad de solucionar estos problemas. Dewey se sitúa entre estas dos corrientes educativas, entre la corriente educativa de los denominados tradicionalistas y la corriente educativa o el modelo educativo establecido como los reformadores. Y en un momento determinado tiende a cuestionar a cada uno de esos dos modelos. Por principio de cuentas, Dewey va a criticar a los tradicionalistas que no relacionan las materias, las asignaturas del programa de estudio con los intereses y las actividades del niño. Y a los románticos que consideran las facultades e intereses del alumno como algo importante de por sí, ya que los intereses no son logros, sino aptitudes respecto a las posibles experiencias y su valor reside en la fuerza que proporciona, no en el logro que representa. Es decir, en un momento determinado hay algunos teóricos que se fijan en los fines y otros que se fijan en los medios. Dewey está en contra de ellos. Entonces, por tanto, Dewey establece que, dado que los alumnos, era la forma de denominar a los niños, alumnos. Él dice que los niños poseen un instinto natural de investigar y de crear, y que la educación consistía en tomar a su cargo esa actividad y orientarla hacia la adquisición de los conocimientos de los programas, de los contenidos. El autor propone que esto se realice enfrentando al alumno a situaciones problemáticas relacionadas con sus intereses, en las que se necesite para su resolución conocimientos teóricos y prácticos en las esferas científicas, históricas y artísticas. Igualmente, y de manera más reciente, y a partir de los cursos que ustedes han tenido, se toman fundamentos de las teorías de aprendizaje del corte cognitivo-constructivista, entre ellas fundamentadas en Jean Piaget, en Ausubel y en Vygotsky, con base en los cuales se establece que, punto número 1, el aprendizaje es más importante que la instrucción. Punto número 2, la enseñanza no es la transmisión del conocimiento, sino el apoyo al estudiante para que éste construya activamente dicho conocimiento mediante la asignación de trabajos que aumenten este aprendizaje. Un tercer elemento se establece de que las concepciones, ideas y conocimientos previos en los estudiantes
son importantes ya que construyen el nuevo conocimiento sobre la base del ya existente. Un cuarto punto establece que el aprendizaje colaborativo incluye la necesidad del énfasis en la negociación y compartición de significados mediante la discusión y diferentes formas de colaboración. Y un punto número 5 que establece que el punto ideal del proceso de aprendizaje lo constituyen problemas auténticos de la vida real. En un sexto punto se establece que el aprendizaje está contextualizado, ya que el conocimiento es el resultado de la cultura, el contexto y la actividad específica en la que el conocimiento se adquiere. Y el punto número 7, cuando habla que la evaluación, o estos teóricos hablan que la evaluación no es una actividad separada que se tenga que llevar a cabo al final del proceso de aprendizaje, sino que debe estar integrada en el propio proceso de aprendizaje. Estas ideas de estos tres teóricos que hoy vamos a retomar exactamente tienen una fundamentación muy lógica y además a partir de la práctica, a partir de la realidad, que eso es muy importante en el aspecto educativo, en el aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, Jean Piaget habla sobre la teoría del desarrollo cognitivo. Fíjense que estos postulados los da a conocer Jean Piaget a mediados del siglo XX, es decir, si establecemos una cuestión de tiempo, una cuestión cronológica, pues ya estamos hablando más de 60, 70 años en que estos elementos o estas ideas piagetanas salieron a la luz. Jean Piaget enfatiza la importancia de los niveles o estadios de desarrollo para el aprendizaje y la comprensión de los fenómenos. Otro de los teóricos que se han incorporado para explicar la aplicación del proceso de aprendizaje en el aula tiene que ver con Ausubel. Ausubel, aproximadamente entre los 60 y los 70 también del siglo XX, empieza a establecerse como un generador de la teoría hacia el aula y él se centra en la importancia de las ideas que el estudiante posee antes de la enseñanza y las toma en cuenta para diseñar las estrategias de instrucción o las estrategias instructivas. Y la teoría del aprendizaje social de Vygotsky, que por cierto sus estudios se conocieron tiempo después, ya cuando el bloque soviético se abre un poquito al mundo, y entonces Vygotsky, a través de sus ideas, nos establece que se debe focalizar la atención en los aspectos relacionados con la interacción social en el proceso de aprendizaje. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. En su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget identifica diversos estadios que caracterizan la forma de pensar y de enfrentarse a los problemas que tienen los individuos en distintas edades. Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia es una prolongación del desarrollo biológico. El motor de ese desarrollo es la búsqueda de un equilibrio mental con el mundo que le rodea a la persona para ser capaz de comprender lo que ocurre a su alrededor, es decir, actuar sobre su entorno, transformarlo, comprender el proceso de transformación y por lo tanto comprender cómo está construido. Eso es muy importante en la educación básica. Los niños, en cierta forma, de acuerdo a su edad, empiezan a manifestar exactamente el proceso de haber adquirido las distintas competencias. Pero es muy interesante que a veces, en un momento determinado, cuando el niño, por ejemplo, desde las competencias orales, empieza a esbozar sus pensamientos y tiene la idea de que se le escuche, y él, al tratar de explicar el mundo, llega en un momento determinado en que nosotros los adultos decimos para,
Ya es suficiente con lo que te hemos escuchado. Entonces la pregunta obligada sería, ¿por qué buscamos desarrollar las competencias comunicativas y en un momento determinado queremos que ellos paren de hablar cuando están conformando y explicando lo que es su mundo? Ahí es cuando debemos exactamente de generar nosotros como una zona de desarrollo próximo para incentivarlos a continuar en ese proceso de la adquisición de las competencias comunicativas. Para Piaget, la mente humana opera en términos de dos funciones, lo que es la organización y la adaptación. Son dos elementos muy importantes que Piaget, en cierta forma, a través de un estudio sistemático que hace, es uno de los grandes aportes que establece. El hombre, el ser humano, organiza y adapta lo que es el conocimiento. Para él, los procesos psicológicos están organizados en sistemas coherentes, preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. Y esa viene siendo la parte importante, como nosotros que nos dedicamos a la docencia, pues también debemos estar preparados para adaptarnos a los cambios del entorno. La función de adaptación se opera a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. Entonces, dos funciones son invariantes, son importantes, la organización y la adaptación, y hay dos procesos complementarios según la teoría de Piaget, que son la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. La acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Y esto es muy importante. Una de las cuestiones importantes que, en cierta forma, la educación, la escuela, nosotros los que nos dedicamos a la educación, es hacer reflexionar a nuestros alumnos a partir de la observación, una observación directa, una observación clara, precisa, que el estudiante, el niño, trate de seleccionar aquellos elementos fundamentales, base, en los cuales nos debemos de dar cuenta para poder explicar la realidad. Por lo tanto, Piaget establece que mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo. Es a lo que él llama la famosa reestructuración cognitiva. Es decir, generar ese proceso por medio del cual nosotros vamos adquiriendo aquellos conocimientos que nos van a acompañar por toda nuestra vida. Una persona que desde temprana edad es habilitado para la lectura y la escritura no va a tener problemas posteriormente para entender las cuestiones escritas, conceptos muy bien determinados, y no cabe duda que la relación de los conceptos nos va a llevar a estructurar ideas. Para Piaget, asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. El equilibrio puede considerarse como un proceso regulador que gobierna la relación entre asimilación y acomodación. Esa es la parte muy importante cuando hablamos y decimos, es que debe ser una persona equilibrada. Una persona equilibrada es aquella que a través del proceso de su formación ha asimilado y ha acomodado perfectamente todos aquellos elementos que tienen que ver con estructurar su pensamiento, con entender lo que es la realidad y, lo más importante de todo, cómo incidir en la realidad para modificarla para bien. ¿Qué pasa cuando el equilibrio cognitivo establecido se rompe? Fundamentalmente como consecuencia de algún nuevo estímulo externo. Entonces se produce en el individuo un conflicto cognitivo que le dirige hacia la búsqueda de un nuevo equilibrio mediante el estudio o la investigación, lo que genera el conocimiento suficiente para alcanzar el deseado equilibrio. Una de las cuestiones importantes es que a través de los argumentos nosotros vamos estableciendo aquello que es valioso y lo que no es valioso, aquello que es verdadero o aquello que es un error.
Y esto nos lleva precisamente a establecer que si nosotros bajo esa dinámica enseñamos a nuestros alumnos a generar ese equilibrio cognitivo, nos llevará precisamente a que pueda generar esa interacción de cómo regular sus acciones a partir de lo que piensa, a partir de lo que sabe, para que a partir de ello pueda incidir en la parte de la realidad. Piaget establece que el mecanismo de comprensión del entorno, o lo que nosotros llamamos adquisición de conocimientos, no se produce por la acumulación de la información, sino que lo que nos lleva a establecer es cómo estructuramos y cómo asimilamos exactamente esa acumulación de la información. Es lógico que a partir de la adquisición del conocimiento, nuestras estructuras mentales sufren un proceso continuo de evolución, ampliando su potencial y campo de actuación, en el cual, tarde o temprano, nosotros distinguimos y vamos adquiriendo una serie, o caminando, adquirir una serie de peldaños o etapas. Es decir, la etapa transición hacia una etapa superior es gradual, a veces es confusa, pero a partir exactamente de esa asimilación y esa acomodación, lo que nosotros hacemos es distinguir lo valioso de lo que no es. Por lo tanto, Piaget distingue, en sus teorías, distingue 4 periodos generales en el desarrollo de las estructuras cognitivas del individuo. Las primeras 2 etapas, que son el periodo sensoriomotor y preverbal, y el periodo preoperacional, son de escaso interés a veces para nosotros, pero no debemos establecerlo así. En estas etapas el niño está generando exactamente algo que es generar una posibilidad con la realidad, es decir, adentrarse a la realidad, entender la realidad. Por lo tanto, si cognitivamente se prepara y la persona va asimilando esa información que la traduce en conocimiento, llegará de forma clara y precisa para desarrollar las famosas operaciones concretas y también las llamadas operaciones formales. Cuando hablamos de operaciones concretas, son acciones mentales realizadas sobre objetos concretos que el sujeto tiene ante sí o objetos con los cuales está suficientemente familiarizado. Es decir, con estos objetos, o sea, cuando hablamos de objeto es todo aquello que está a nuestro alrededor. Con estos objetos el individuo puede realizar operaciones de lógica en cuestiones de clases y relacionar o hacer relaciones lógicas de causa y efecto. Entonces, el individuo tiene representaciones cognitivas de la realidad, pero solamente puede manipular relaciones entre los objetos cuando exactamente están relacionados con la realidad o la realidad se hace presente. Si yo le digo al niño, piensa en un limón, el niño en un momento determinado exactamente piensa en un limón. Y si yo quiero en un momento determinado aplicar esta operación lógica en esa etapa relacional, podemos hacer lo siguiente. Y usted también hágalo de la siguiente forma. Pensamos en el limón. Muy bien. Ahora le pido que mentalmente parta su limón con un cuchillo. Parta su limón. Muy bien. Ahora, por favor, le voy a pedir que tome la mitad de ese limón. Imagíneselo, por favor. Imagínese esa realidad. Y ahora, por favor, huele el limón. Y ahora, pruebe el limón. Piense que el jugo de limón está entrando en su lengua, en sus papilas gustativas.
muchos de ustedes, a partir exactamente de esa fijación, si es que la tuvieron, salivaron. En una forma determinada, pensamos en algo del cual ya tenemos información e inclusive en su momento hemos manejado. Es decir, abstraímos la realidad. Y ese objeto, limón, lo hemos abstraído hacia la cuestión de la mente y entonces en un momento determinado ahí generamos esas representaciones de tipo cognitivo. Por lo tanto, esas operaciones formales o abstractas constituyen la fase más avanzada del desarrollo del pensamiento lógico matemático. El individuo que ha alcanzado el periodo de las operaciones formales puede comparar, contrastar alternativas que solamente existen en su mente, es decir, empieza a generar una serie de respuestas acertadas. Mientras el pensamiento concreto es una respuesta a situaciones reales, el pensamiento formal supone hipótesis y predicciones. Es decir, en un momento determinado, cuando vamos al aspecto concreto, pues exactamente estamos hablando de la realidad. Pero ya el pensamiento formal es cuando nosotros, a partir de esa realidad, empezamos a generar una serie de respuestas tentativas. De ahí que en un momento determinado, pues cuando nosotros vemos al niño, él genera ciertas ideas que nos parecen extraordinarias, es decir, llegan a una cuestión en la que nosotros como adultos decimos, ¿cómo llegó a esa conclusión? Ok, llegó a esa conclusión, llegó a esa respuesta exactamente a partir de su realidad, pero ya en un desarrollo, a una cierta edad, él empieza a generar una serie de respuestas que le van a servir para la vida. Es decir, el gran salto intelectual consiste en considerar lo real como una parte de lo posible. Y al no ser necesario tener físicamente delante de nosotros los objetos sobre los que se actúa, el dominio sobre el poder que tenemos para reflexionar se abre enormemente. El razonamiento hipotético-deductivo, entonces, permite finalmente poner a prueba un gran número de hipótesis y proposiciones sin necesidad de comparación empírica. Todo ello entonces va a posibilitar la construcción de teorías, que es la operación imprescindible para la comprensión de los contenidos científicos y técnicos. Nos han dicho que la teoría exactamente tiene que ver con la explicación de la realidad y en una parte muy importante esto es el pensamiento piagetano. ¿Qué sucede en un momento con nuestros niños cuando llegan a una cierta etapa? Que muchos de nuestros alumnos tienen gran dificultad a la hora de comprender los contenidos que tratamos de enseñarles y a veces obtengan resultados muy pobres en sus estudios. ¿A qué se debe eso? A que muchas veces nosotros, exactamente a partir de la teoría piagetana, no respetamos la edad, no respetamos la madurez, ni siquiera podemos tener una relación de los aprendizajes previos. Es decir, debemos de partir de una cuestión de, como nos establece Piaget, una cuestión de ámbito cronológico, una cuestión de aprendizajes previos, una cuestión de observar cómo acomodan y cómo asimilan los alumnos los nuevos datos, o cómo ellos en un momento determinado dan su respuesta o explicación a aquello que les rodea. Otro de los autores es Ausubel. Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, considera que la adquisición de nueva información depende de ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva del individuo. La idea central de esta teoría puede resumirse en que él establece lo siguiente, llega a esta conclusión. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Y entonces, a partir de lo que ya sabe,
hay que enseñar en consecuencia. Ausubel va a distinguir dos formas en las que se puede tener o se puede lograr el aprendizaje, una de manera memorística y otra de manera significativa. En el aprendizaje memorístico, los conocimientos se adquieren a través de unos procedimientos repetitivos que conducen a asociaciones arbitrarias de los conceptos sin una relación sustancial y sin significado lógico. Lo que decimos, repite como loro. No existe intención por parte del que aprende de asociar el nuevo conocimiento, si los nuevos conceptos, con la organización de conceptos que ya poseen su estructura cognitiva. No hay una relación de causa-efecto. En el aprendizaje significativo, por el contrario, se intenta establecer relaciones entre los nuevos conceptos y la nueva información y los conocimientos relevantes que el alumno ya posee. La nueva información se relaciona de modo no arbitrario con las ideas y conocimientos ya existentes en la estructura cognitiva del individuo, produciéndose la comprensión y la asimilación. Es decir, en un momento determinado, lo que nosotros tenemos que hacer es, igual que como establecimos con Piaget, partir de la realidad, partir de lo que existe, de lo que es. En algún momento determinado hablábamos en una clase de que nosotros podemos llevar al aula, por ejemplo, una flor. Llevamos un dibujo de una flor, explicamos la parte de una flor, cuando tenemos exactamente cercano a nosotros desde el punto de vista real lo que es la flor. Entonces, si yo le explico al niño las partes de una flor desde un dibujo, puede que aprenda. Pero si en un momento determinado lo establezco, le llevo una flor y le explico lo que es el pétalo, el pistilo, todas las partes de una flor, exactamente lo que el niño va generando es una estructura cognitiva. Y esto lo va a hacer a partir de la comprensión y la asimilación. Exactamente, cuando hablamos de esta forma de aprender, entonces se genera comprensión y utilidad de los conceptos aprendidos. Esto debe siempre, para el autor, debe de estar establecido en el proceso instructivo, es decir, es menester nosotros, cuando hablamos de aprendizaje significativo, no de establecerlo como una simple frase, sino que sea real, a partir de todos aquellos elementos que debemos tener en cuenta para que el aprendizaje sea significativo. Y para esto al menos se necesitan dos condiciones. Uno, el aprendizaje significativo debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica. Una relación, decíamos, de causa y efecto, una relación esquemática, sistemática, metodológica. El material debe ser resultado potencialmente significativo para el alumno, es decir, que éste posee en su estructura de conocimiento ideas o conceptos con las que puede relacionar el material. Ausubel llama conceptos inclusores a aquellos conceptos que ya existen en la estructura cognitiva de los sujetos y que le permiten aprender nueva información. Aquí viene una parte muy importante porque usted puede pensar que es aquello que verdaderamente ya poseo y sobre el cual yo puedo desarrollar otras habilidades. Esto llega a suceder muchas veces cuando hacemos una lectura. Hacemos una lectura y no la comprendemos. ¿Por qué? Porque exactamente los conceptos inclusores, aquellos elementos que deberíamos de poseer como básicos, fundamentales, no los tenemos. Y entonces llega un momento en que no obtenemos los elementos propios para explicar, por ejemplo, el contexto o la profundidad de una lectura. Entonces, para lograr esto, Ausubel establece que es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y algún concepto inclusor ya presente en la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y suele consistir en una o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de aprendizaje propiamente dichos, con el fin de facilitar su asimilación. Es decir, es una parte muy importante. ¿Qué sabe el alumno? ¿Qué tiene el alumno ya en su cabecita que nos puede ayudar para
una nueva información, validarla a partir de lo que ya sabe, e inclusive eso nos va a ayudar muchísimo para que el niño comprenda mejor. Entonces, el aspecto fundamental de este modelo es que la mente no es una consumidora pasiva de información, sino que por el contrario construye activamente sus propias interpretaciones. El alumno construye activamente sus propias interpretaciones a partir de la información que recibe y por lo tanto va extrayendo ciertas inferencias sobre ese mismo concepto. Por lo tanto, y llegando a una conclusión, el aprendizaje es un proceso de construcción activa del conocimiento que está fuertemente influido por las ideas previas de los estudiantes. Y llegamos a Vygotsky. Vygotsky propone una nueva forma de concebir los procesos psicológicos, postulándolos como el resultado de la interacción del individuo con su medio social y cultural en un momento histórico determinado. Destaca la importancia del lenguaje. Para él, la actividad cognitiva fundamental es base para esa interacción social. El lenguaje, dice Vygotsky, cumple una doble función: comunicativa y reguladora del resto de procesos cognitivos superiores. Vygotsky establece que el desarrollo del ser humano supone una regulación externa, social, intersubjetiva, que se convierte en una regulación interna, individual, personal. Todo ello a través del individuo, entendido esto como una acción en la finalidad o con una finalidad. Esta parte es muy importante porque a veces cuando nosotros queremos enseñar algo, la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿por qué debo de enseñarlo? ¿Para qué debo de enseñarlo? ¿Cuál es la eficacia de esa nueva enseñanza? De aquello que nosotros conocemos como proceso de enseñanza. Aquí hay una parte muy importante. Vygotsky va a introducir un concepto de gran trascendencia para explicar esas diferencias entre el nivel del desarrollo real y el nivel del desarrollo potencial del individuo. El llamado concepto de zona de desarrollo próximo. Este concepto ha resultado muy útil para explicar las diferencias en el aprendizaje y en el desarrollo intelectual entre individuos que, siendo de la misma edad cronológica, muestran conocimientos y habilidades superiores a las de otros compañeros. Para Vygotsky, desarrollo y aprendizaje están estrechamente relacionados desde los primeros días del individuo. Para describir estas relaciones, plantea que es necesario delimitar dos niveles de desarrollo: el real, que se establece como resultados de ciclos evolutivos, y el potencial. La diferencia entre estos dos niveles es lo que se concibe como zona de desarrollo próximo. Distancia. Voy a citar lo que Vygotsky lo establece. Cito textualmente lo que Vygotsky define como zona de desarrollo próximo. Distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Es decir, en un momento determinado para Vygotsky, el maestro, el educador, es una parte muy importante, pero también los iguales, los mismos alumnos. Según Vygotsky, esta zona comprende funciones que aún no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración. En este sentido, el nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, mientras que la zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente hablando. Por tanto, para Vygotsky el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el papel del facilitador? Para Vygotsky es muy importante la figura de lo que nosotros decimos como educadores maestros, o lo que algunos llaman facilitadores. El término facilitar significa hacer fácil, eliminar dificultades.
Por lo tanto, el profesor debe hacer más fácil a los estudiantes su aprendizaje. La dificultad radica en alcanzar un adecuado equilibrio entre el nivel de intervención y el tiempo de intervención. La carencia de intervención puede generar frustración tanto en el profesor como en los estudiantes. A veces los alumnos se sienten confundidos y disgustados cuando el profesor no les proporciona la suficiente información. Pero también, por el contrario, demasiada intervención puede ser agobiante para los estudiantes, pudiéndolos conducir a discrepancias entre los objetivos de aprendizaje identificados por los estudiantes y las recomendaciones hechas por el profesor. Entonces, el papel del profesor es animar a los alumnos a explorar, a reflexionar sobre el conocimiento existente y desarrollar los contenidos de aprendizaje, los aprendizajes esperados. Y entonces esto puede lograrse mediante interrogatorios efectivos y cuestionando para conducir la discusión. Alguna vez yo les decía en clase, ¿cómo puede usted retomar la atención de los alumnos? ¿Se acuerda? A partir de una pregunta. Usted quiere que los alumnos atiendan en un momento determinado, le prodigan su atención, digan, a ver, ¿quién me contesta esta pregunta? O va esta pregunta. Entonces, el papel del profesor es la de utilizar todos los medios posibles, interviniendo con cuestionamientos, sugerencias e informes para estimular discusión y favorecer la identificación de las necesidades del aprendizaje. De una forma general, vamos a hablar de algunos puntos, 5 puntos, de lo que como profesores debemos lograr para que los estudiantes sean capaces. Punto número 1. Analizar un problema y buscar las soluciones. Punto número 2. Emplear un proceso de razonamiento efectivo. Punto número 3. Ser consciente de las limitaciones de su conocimiento. Punto número 4. Encontrar el conocimiento que se necesite a través del aprendizaje autodirigido y de la construcción social del conocimiento. Y punto número 5, evaluar su aprendizaje y su aprovechamiento. Estos 3 autores de los cuales hoy hemos hablado, exactamente son a los que se ha recurrido para poder establecer de forma práctica todo lo que tiene que ver con los famosos modelos educativos, los modelos pedagógicos. Es decir, hemos hablado desde el punto de vista histórico de los distintos modelos que en México han imperado, imperan y van a imperar. Y cómo hoy en día, a través de estos 3 teóricos, de lo que en este momento hemos repasado, trata de establecerse. Yo les agradezco mucho la atención, les pediré de la manera más atenta que suban sus trabajos que les voy a indicar. Un saludo a todos y hasta la próxima.